Vamos a continuar. ¿Dónde nos quedamos la pasada? En pantalla, ¿verdad? Max, gracias. En la sesión pasada habíamos visto empezamos a ver algunos de los comandos básicos, el ver cómo podíamos ver la ayuda de estos comandos básicos, los parámetros que normalmente les podemos pasar a la mayoría de los comandos que vamos a ver aquí en esos comandos básicos, las opciones que hay muchas opciones, veamos algunos detalles. Ya, este número, sí, no lo tenía errado, no lo tenía errado. Sí, recuerdo, Diego fue el que me preguntó la vez pasada de las columnas, de cuando veíamos el tema de lo que nos mostraba, el comando para listar los archivos con el parámetro para ver los permisos y todo esto, ¿no? La información extendida. Y sí, la segunda columna, los números, es el número de enlaces, tiene el archivo o el directorio. Antes de continuar, bueno, vimos algunos comandos básicos como el CD, el ls, que era simplemente para movernos entre los directorios y cómo poder verlos, listar archivos de directorios, ver los permisos, etc., ¿no? Por ahí les compartí un link que ya les había dicho en sesiones antepasadas. Les había preguntado les había pedido que fueran viendo o investigando el tema de la estructura de los directorios en un sistema operativo Unix, parecido, Linux. Entonces, por ahí les había compartido una liga, si no me recuerdo. Y vamos a darle una revisada antes de continuar con otros comandos, aprovechando que vimos el tema de cómo ver permisos y cómo movernos entre directorios. Esta estructura se maneja en un estándar independientemente de las distribuciones en las que nos encontremos. Si han probado Ubuntu, Debian, Red Hat, etc., ¿no? Diferentes distribuciones, la mayoría tienen o se manejan bajo este estándar. Aquí es la documentación de una de estas principales distribuciones, que es Red Hat. El Red Hat se podría considerar una de las distribuciones base, como es Debian o Arch Linux, Gentoo, Slackware, otras. Y pues, si bien, como les digo, esta estructura es un estándar, la mayoría de las distribuciones se maneja, podemos encontrar, dependiendo de las distribuciones, algunas diferencias en cuanto a dónde se almacenan ciertas configuraciones, programas, etc. Pero realmente es un estándar que se maneja en las múltiples distribuciones, ¿no? Si vemos la documentación que nos muestra Red Hat, si bien esa es documentación a veces muy específica o que muestra las configuraciones de Red Hat, la mayoría son para todas, ¿no? Entonces, si por ejemplo iniciamos ahí, desde Jupyter, por ejemplo, si ya abren su máquina virtual, el Jupyter, y entran a la terminal. Buenas tardes, Carlos. Digo, buenas noches.
Hola, Max, buenas noches. Bueno, les comentaba, entramos a nuestra máquina virtual, por la cual nos lleva a nuestro home de Jupyter, pero si nos movemos a la raíz, recuerdan con el comando cd y la estructura de directorios que se manejan por una diagonal cd, la raíz de nuestro sistema operativo, podemos ver todos los directorios y archivos que se encuentran dentro de nuestra raíz, ¿no? Nuestra raíz partición principal del sistema operativo. Si le damos un ls simplemente, pues lo vemos así. Si le damos un lsl, ya nos muestra más información. Vemos que, por ejemplo, aquí vemos un directorio bin que dentro de los, si recuerdan en lo que hemos visto anteriormente, acá en los comandos con el ls, que les mencionaba que normalmente cuando mostrábamos la información de directorio, o listábamos directorios y archivos con el comando del L, digo el parámetro, se mostraban con una D los archivos, con un guión, bueno, con una D, perdón, los directorios, con un guión los archivos, que fueran archivos de texto o archivos binarios. Pero hay otro caso donde nos van a mostrar, si se fijan, con una L y dice bin y nos aparece una flechita apuntando a otra ruta, a user bin. ¿Qué quiere decir esta L? Son los enlaces simbólicos. Algo muy parecido a los accesos directos en Windows, por ejemplo. Son ese tipo de enlaces. Hay dos tipos de enlaces, los soft links y los hard links. Y son como accesos directos, son apuntadores, digamos, que lo que dice en este caso es un directorio. Este directorio en realidad existe lo podemos ver en la raíz y podemos acceder a él desde la raíz. Por ejemplo, si damos cd bin, damos, digamos, un pwd, el print working directory, nos dice, estamos en bin, pero realmente estamos en user bin. Si bien les comento, es como un enlace, un acceso directo, una forma de poder acceder a rutas, hacer tipo de un enlace simbólico, eso se utiliza mucho para el manejo, algunas configuraciones que vamos a ver, crear accesos directos, incluso dar accesos para rutas muy largas, hacia crear un acceso directo a una ruta más corta, compartir rutas en diferentes rutas, la redundancia. Y cuando veamos esto, con un LSINL, nos indica que es un enlace simbólico, ¿no? Un enlace hacia otro, es un directorio, puede ser un archivo, puede ser un directorio, ¿no? Y la diferencia, más adelante lo vamos a ver, de los hard links y los soft links, son la forma de administrarlos. Si creamos un soft link, un hard link, va a ser lo mismo, pero al momento de eliminarlos, son diferentes. Más adelante lo vemos, ¿no? Ahorita, como les comento que, bueno, si le damos el ls, vemos esto, vemos los directorios, vemos otros soft links. Normalmente es el kernel de nuestro sistema operativo, algunos archivos, directorios, la mayoría son directorios, archivo, pero igual son enlaces simbólicos, ¿no? Y nos dicen hacia dónde apuntan. Y encontramos pues los directorios que vamos a encontrar, les digo, la mayoría, el directorio boot, dev, etc, home, el lost and found, que sería como el parte del manejo de la papelera de reciclaje. Media, mount, proc, root, run, server, sys, user, bar. Entonces,
encontramos varios directorios, los que son, y algunos que son el temp, y algunos archivos o directorios que son enlaces simbólicos, ya sea un archivo, como el bin, el sbin, y estos que son a archivos directamente, que normalmente son del kernel de nuestro sistema operativo. Y podemos ir viendo, vamos a ver una leída rápida, así, igual ustedes lo pueden leer, se los compartí, pero, por ejemplo, el directorio boot, y se contiene archivos estáticos requeridos para iniciar el sistema, ¿no? Para hacer el boot de nuestro sistema, como el kernel y diferentes archivos que vamos a poder encontrar. Si nos movemos a esta ruta, cdboot, bueno, bin, regreso, cdboot. Y encontramos configuraciones, encontramos el programa, bueno, este directorio group, que es el programa. Si recuerdan en la instalación nos preguntaba, ¿quieres instalar el programa que va a arrancar, que inicia el sistema operativo, que es group? Y de dónde lo instalábamos, que se instala en la raíz, en este caso se instala en nuestro directorio boot. Podría ser una partición boot exclusiva para que contenga esta información, y contiene información pues para iniciar nuestro sistema operativo, ¿no? El directorio dev normalmente contiene una representación de los dispositivos que conectemos a nuestro sistema operativo, a nuestra máquina, a nuestro equipo, que pueden ser, por ejemplo, una lectora, bueno, sigue existiendo y es de lo más habitual encontrar, una lectora de CD-ROM en comparación a otros sistemas operativos como Windows, donde pues, te aparece en mi PC, aparece el acceso directo a las unidades de CD-ROM, por ejemplo. Es muy habitual que se encuentren en Linux, en el directorio dev, un directorio CD-ROM, aunque a veces está vacío, pero muchas veces está como que ya es parte, ¿no? Ahorita ya no es tan común incluso tener equipos con lectoras de CD-ROM, DVD, etc., pero se sigue manteniendo y lo podemos encontrar a veces, muchas veces, dentro de este directorio. Vamos a ver si se tiene ahí. Pero de igual forma podemos encontrar otros dispositivos, además del hardware que tengamos. Podemos acceder a puertos seriales, por ejemplo, a un puerto USB, todo el tema de dispositivos de hardware, la forma de representación, bueno, aquí los podemos encontrar en este directorio como una representación, a veces como directorios, como archivos. Está el CD-ROM, no se utiliza mucho el CD-ROM, sigue existiendo. Si conectamos una USB, vamos a poder acceder, bueno, el hardware, se agrega aquí un dispositivo, puede estar apareciendo o desapareciendo. Los dispositivos, por ejemplo, de discos duros de almacenamiento que tengamos, ya sea interno o externo o removible. Por ejemplo, este SDA, normalmente estos dispositivos de SDA son los discos duros de estado sólido, normalmente. Antes, cuando eran discos duros mecánicos, los podíamos encontrar en dispositivos Linux como HDD, ¿no? Hard drive. Ahorita con la mayoría que ya son SATA, son dispositivos de estado sólido, los podemos encontrar con esta nomenclatura, el SDA. Si por ejemplo conectamos una USB, puede aparecer como un SDB o un disco duro externo, o etc., ¿no? Vamos a encontrar muchos de los dispositivos, algunas terminales virtuales, acceso, por ejemplo, les decía, si tienen ¿cómo se llaman? Los puertos de, de consola para puertos seriales, otras cosas, ¿no? Otros dispositivos, vamos a encontrar toda esta información aquí. Normalmente no tenemos que trabajar o no trabajamos directamente con esos directorios, pero por ejemplo, cuando el caso de los más comunes que nos vamos a encontrar es cuando trabajamos con un disco duro que lo vamos a formatear, crear particiones, todo esto, sí normalmente vamos a acceder a estas
este directorio, ¿no? del SDA para trabajar directamente pues ya con el disco duro, la partición. Normalmente SDA, digamos que es la partición completa, el dispositivo completo, y en este caso hay 3 particiones, la 1, la 2 y la 5, que sería la partición raíz, según yo nada más hemos creado una partición que era la partición raíz y el swap, pero igual lo podemos buscar después. Continuando, el directorio etc. En este directorio etc vamos a encontrar la mayoría de configuraciones de programas y servicios que instalemos en nuestro sistema operativo. Es muy común si, por ejemplo, instalamos un servidor de base de datos, llámese un Postgres, MySQL, otros programas, servicios de Docker, no sé, de cualquier otro programa o servicio del servidor web, por ejemplo. Normalmente vamos a encontrar estas configuraciones dentro de este directorio. Y algo que mencionan aquí dice es que se manejan solamente, normalmente se manejan solo los archivos de configuración. No se manejan archivos binarios, programas de los servicios que instalemos, ¿no? Y dice, los binarios no se ponen en etc. Cualquier binario que alguna vez estuvo en etc debe ser puesto en el directorio sbin o diagonal bin. Que es los que veíamos ahorita, ¿no? Si recuerdan el bin que veíamos de arriba, el bin y el sbin, que están directamente en raíz como un enlace simbólico, un enlace, pero están en su directorio user bin o user sbin. Entonces, por ejemplo, a ver, movemos este directorio para ver qué tiene, si etc. Y encontramos varias cosas, varios archivos, varios directorios, por ejemplo, el directorio de los paquetes, del manejador de paquetes de nuestra máquina virtual, de Debian. Por ejemplo, encontramos ahí un directorio de Apache 2. Según yo no vemos, CD Apache 2. No. Bueno, hay algunos directorios que están creados, pero que no tienen, si bien no tienen toda la estructura, todos los archivos de configuración. Por ejemplo, este de Apache 2 es normalmente el directorio donde se instalan las configuraciones del servidor web Apache, ¿no? Si lo instaláramos y configuráramos, aquí lo vamos a buscar. De DHCP, de inicio, de red, configuraciones de red, seguridad, de nuestro servidor gráfico, si tenemos un servidor gráfico. Todo aquí lo podemos encontrar en cuanto a configuraciones. Por ejemplo, si recuerdan cuando estábamos poniendo a punto nuestro entorno de desarrollo y que veíamos cómo automatizar el inicio de Jupyter haciendo un servicio de systemd, si recuerdan, y que entrábamos a crear la configuración de inicio precisamente a este directorio de systemd. El system, y que aquí está nuestro Jupyter Lab Service. Era el archivo de configuración del servicio de Jupyter para que cuando iniciáramos la máquina virtual se inicie un automático el servidor de Jupyter. Directorio lib, que en este directorio normalmente vamos a encontrar los módulos, bibliotecas de desarrollo de paquetes, de lenguajes, de desarrollo que instalemos en nuestra máquina, incluso dependencias de programas y cosas así. Aquí normalmente se instalan en este directorio lib. Dice, por ejemplo, el directorio lib solo debería contener las bibliotecas necesarias para ejecutar los binarios, ¿no? Llámense pues, cualquier tipo de módulo que si, por ejemplo, instalamos un Python directamente en nuestro sistema operativo, que deben ser de lib Python, de Perl, de cualquier lenguaje que instalemos, o dependencias,
vamos a encontrar los módulos ahí. Y si los binarios no deben estar en esta carpeta, los binarios van en bin y en ese bin. El directorio media ahorita es muy utilizado en las distribuciones actuales. The Media Directory contienes subdirectorios usados como puntos de montaje para media removible. ¿Qué son los puntos de montaje? Cuando nosotros conectamos un dispositivo externo como una USB, un disco duro externo, etc., se hacen accesibles desde el directorio dev, pero el sistema de archivos y todo esto normalmente no accedemos directamente desde dev. Por ejemplo, igual cuando si tuviéramos una lectora de CD-ROM, metemos el CD-ROM, el dispositivo es accesible desde dev, CD-ROM o SR0, por ejemplo, y ya ha cambiado la nomenclatura un poco de algunos dispositivos. El div CD-ROM sigue siendo por default, pero para poder acceder a los archivos, a los sistemas de archivos de estos dispositivos, tenemos que montarlos, tenemos que hacerlos accesibles, y una forma de hacerlo es mediante estos directorios, es el media y el mount. Montamos ya sea un sistema de archivos o cualquier tipo de dispositivo externo de almacenamiento, y antes en versiones anteriores, el directorio por default era el directorio mount, pero ahora cuando ya se hace más fácil acceder a dispositivos removibles como USBs, discos duros externos, bla, 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 dicen, bueno, en este directorio media va a ser el exclusivo para montar los programas que nos van a ayudar. Si, por ejemplo, en la mayoría de nuestras distribuciones de Linux, digamos, más amigables, pensadas en un usuario final, pues, que no se complique mucho la vida, metemos una USB y no tenemos que montarla normalmente nosotros a mano. Pero, por ejemplo, si estamos en un entorno de servidores donde no hay un entorno gráfico y el número de herramientas se ve reducido, porque pues si estamos en un entorno de producción, una de las buenas prácticas dentro de un entorno de producción es mantener mínimo los paquetes instalados en nuestras instancias, ¿no? Llámese servidores, equipos físicos, virtuales, etc. ¿Por qué? Menciono como una buena práctica esto porque entre menos programas tengamos instalados en una instancia, se reduce su área de ataque, ¿no? Su área de vulnerabilidades, de cualquier cosa. Y si empezamos a instalar para facilitar muchas cosas, pero empezamos a instalar, vamos aumentando la posibilidad de que puedan uno de los programas instalados, de los servicios, tenga alguna vulnerabilidad, o que sea explotable desde otra aplicación o servicio, tener una cosa así. Entonces, en estos entornos, normalmente si conectamos una USB, no se va a montar en automático, vamos a tener que nosotros a montarla a mano, ¿no? Digamos. Conectamos un nuevo disco duro, si no es un disco duro interno, digamos, de equipo, incluso si fuera interno, también la primera vez a lo mejor lo conectamos, pero hay que formatearlo, hay que montarla, la partición que creemos, una vez que lo creemos, las particiones y lo formateamos, todo eso, hay que montarlo. Pero en dispositivos externos los vamos a encontrar en media. Un ejemplo de un programa, hay un programa que se llama Veracrypt. Este programa Veracrypt nos permite crear archivos o volúmenes cifrados y montarlos como si fuera un almacenamiento externo en nuestro equipo. Y estos volúmenes cifrados los podemos acceder como si fuera una memoria USB o un disco duro externo, pero van a estar cifrados. Quiere decir que cuando los montamos nos piden una contraseña para poder descifrar y montar el sistema de archivos. Y una vez que se monta, lo vamos a acceder desde nuestro
navegador de archivos, ya sea gráfico o desde la terminal, y vamos a poder leer y escribir archivos como si fuera un directorio más, pero cuando lo desmontamos, el volumen queda cifrado con pues algún algoritmo de cifrado, hay diferentes algoritmos, con una contraseña, entonces ya no se vuelve accesible los archivos fuera de esto, es una opción que en lo personal yo uso. Y ese volumen, que es como un archivo en tu computadora, tú lo puedes llevar a otros equipos con el programa de VeraCrypt. Este programa es multiplataforma, hay para versión para Windows, Linux, Mac, y te llevas ese archivo, ese volumen, con tus datos cifrados, y llevas a otra computadora. Si se te pierde la USB, te pierde el disco duro, te lo roban, cualquier cosa, pues hasta cierto punto tus datos van hasta cierto punto seguros, van cifrados. Y precisamente este programa, cuando monta ese volumen, lo hace en el directorio de media. Crea un directorio para cada volumen. Si se fijan aquí muestra hace una representación de unidades donde puedo ir montando archivos, ¿no? Hasta 64 unidades. Y por cada unidad, por ejemplo, va a crear en la carpeta media VeraCrypt 1 para el slot 1. Para el slot 2, media VeraCrypt 2 y media VeraCrypt 10 y así sucesivamente. Y los maneja precisamente en esta ruta, ¿no? El media lo maneja como un dispositivo removible. Entonces, USBs, cuando montamos una USB, a ver, si tengo una USB, voy a conectar a mí, por ejemplo. Este es mi navegador de archivos de mi computadora local. Voy a insertar una USB y en automático hay un programa, un servicio que se encarga de reconocer dispositivos de este tipo, removibles, y los monta en automático. Y aquí me aparece, por ejemplo, ¿no? En mi navegador, una memoria USB de 128 GB y me la montó en automático. Y si se fijan, si paso el cursor por aquí, de hecho me aparece en otra, aquí, bueno, en mi distribución de personal, de mi equipo, utilizo una que se llama Manjaro, que está basada en Arch, y lo monta, si se fijan, en el directorio run, media, max, y ya pues hace referencia al dev, SDA1, y yo me muevo a pongo aquí la ruta completa, la ruta donde montó el sistema de archivos de memoria USB es en run media. Esto te digo, cambia, ¿no? Cambian entre algunas distribuciones, pero si se fijan, pues mantiene el media, ¿no? Ahí puede ser en run, puede ser en directo en media. Me monto el de VeraCrypt para ver dónde me lo. Tengo que quitarles y compartir la pantalla un minutito porque pues eso puede contener algo de información sensible. No, realmente no, pero no. Es un volumen cifrado que tengo, donde tengo archivos de mi trabajo. ¿Ok? Entonces, digo, son archivos de código, proyectos. Listo. Fíjense, ya lo monté en el programa de VeraCrypt. El volumen está en mi home, develop, Intelion, bla, bla, y lo monta en
aquí está, sí, aquí está. En este caso lo monta en el directorio mount Veracrypt 1. Les digo, depende de la distribución, utilicen estos dos, podemos encontrar que utilicen estos dos directorios. En mi equipo local, en mi equipo aquí de máquina, lo monta en este directorio, en mount, pero por ejemplo en otras instancias donde también lo manejo, lo pone en media, Veracrypt 1, bla, 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 y ya tengo acceso a todas mis archivos cifrados. Y yo lo desmonto, y digo, ok, quítamelo, dismount. No existe, ya no está en esa ruta, lo desmonta, ya no es accesible en esa ruta el directorio, ¿no? Entonces, en estos directorios media y mount es donde vamos a poder encontrar, o podemos, si nosotros hacemos a mano el montaje de algún dispositivo, lo recomendable es hacerlo en esto. Lo podemos hacer en cualquier otro directorio. No es obligatorio que sea media o mount, pero sí son como que los estándares de las carpetas y directorios donde lo vamos a encontrar. Entonces, pues de preferencia manejar en estos directorios para que sea más fácil su trabajo con otras aplicaciones, en lo que se encuentre, siguiendo estándares. El directorio opt. En ese directorio, este directorio provee almacenamiento para archivos o aplicaciones estáticas grandes. Es muy común que algunas de las aplicaciones de terceros pueden ser servicios o no pueden ser servicios, pero por ejemplo, no sé, ahorita no se me viene a la mente alguna aplicación reciente que se instale dentro de este directorio, pero no se me viene a la mente. Déjenme, tengo aquí una. Vamos a ver qué hay en nuestra máquina virtual, en este directorio. CD, no está vacío. A ver, en mi equipo personal. En mi equipo personal ya tengo más programas. Mire, por ejemplo, en el caso de mi equipo personal, donde ya tengo más programas, que no son servicios, son programas, son aplicaciones, por ejemplo, mi navegador de web de mi equipo local es Brave, y hay una carpeta que se llama Brave Bean. De Docker, cuando instalamos un servicio de Docker, muchas veces en esta carpeta, en este directorio opt, vamos a encontrar esta carpeta de Containerd, que es el servicio de Docker, ¿no? De Containerd. Dropbox, por ejemplo, de GitHub Desktop, de GitKraken, Insomnia, Keybase, Magazine, Spotify, Vagrant, todo. Y son directorios donde, vamos a meterlo al Visual Studio Code. Y en este directorio Visual Studio Code encontramos la aplicación del Visual Studio Code instalada, ¿no? Aquí está la carpeta de sus binarios, algunos de los archivos de Visual Studio Code. Pues, como es una aplicación de escritorio web, ¿cómo se llama? ¿Qué fue el nombre del Electron? De Electron, pues encontramos esos archivos, ¿no? Pero, por ejemplo, es muy utilizado para aplicaciones grandes o algunos servicios, aplicaciones. Vamos a encontrar aquí la mayoría de los archivos. Podemos encontrar algunas de las configuraciones, aunque en teoría, si se maneja el estándar, debería de estar aquí los binarios, archivos, cosas así, y las configuraciones en etc. Visual Studio Code, por ejemplo, si fueran, ¿no? Pero aquí ya depende mucho de por ejemplo, otra opción, otro directorio donde se instalan configuraciones de aplicaciones que no son servicios. Podemos encontrarla, por ejemplo, en nuestro home, en un .com, en otros directorios. Pero bueno, vamos a continuar. El directorio proc es un directorio interesante.
Este directorio contiene archivos especiales para extraer información o enviar información al kernel. Dice, debido a la gran variedad de datos disponibles dentro de PROC, dentro de este directorio PROC, y las tan diferentes formas de acceder a de que accede el kernel, o de que se comunica con el kernel. Dice, aquí hay un capítulo entero que ha sido pues, desarrollado para este tema, y lo podemos leer. En el directorio PROC podemos acceder a información del kernel de nuestro hardware, por ejemplo, a la velocidad de nuestro procesador, creo que también al consumo de RAM, algunos procesos. Bueno, voy a hacerlo desde la máquina virtual. Vamos a encontrar varios directorios y varios programas, bueno, varios archivos. Pero dentro de este directorio podemos acceder, como este directorio se utiliza para comunicarse con el kernel, que al final pues, es el hardware, el kernel que se comunica con el hardware de nuestro equipo, podemos encontrar alguna información. Por ejemplo, el uptime, la versión, tema de memoria, llamadas a los procesos, particiones, puntos de montaje, tema de redes, información de memoria. A ver si puedo hacer sin sudo. A ver, el main info tiene permisos de root, pero sí puedo leerlo. Entonces, cat proc main info. Si yo bueno, ahorita les explico qué hice. Utilicé el comando cat. El comando cat, igual ahorita lo vemos más a fondo, pero nos permite mostrar en terminal o acceder al contenido de archivos de texto, o binarios incluso, pero nos va a mostrar en la terminal, nos va a imprimir en la terminal el contenido de un archivo. Si lo intentamos hacer con un directorio, nos va a decir, hey, esto no es un archivo, es un directorio. Por ejemplo, si le doy cat diagonal proc, me dice, hey, proc es un directorio, no lo puedo mostrar. Pero, en este caso, mem.info es un archivo binario, un archivo de texto. Si le doy cat proc mem.info, me muestra información del hardware, memoria total, memoria disponible, memoria libre, buffers de memoria, la memoria que está en caché, cuánta ha pasado a swap, no hay swap todavía, memoria activa, inactiva, bla, bla, bla. Mucha información. Que pues es información del hardware y pues en el PROC podemos encontrarlo, ¿no? A ver, qué otro interesante, las interrupciones de memoria, dispositivos, CPU info, por ejemplo, vamos a ver el CPU info. El CPU info me va a mostrar pues la información de mi CPU, ¿no? Si es un AMD, acá está el AMD Ryzen 7, la velocidad de memoria, del procesador y algunas otras características del procesador que está en máquina. Entonces, en este directorio PROC, muchos programas que nos dan información de nuestro sistema operativo, monitores, de hardware y cosas así, normalmente lo que hacen es acceder a este directorio y estar monitoreando mediante estos archivos, estos directorios, esta información que es accesible a través de PROC, mostrarla de alguna forma pues más legible, más bonita, para que podamos estar monitoreando, ¿no? Por ejemplo, a ver si está instalado en la máquina virtual. Creo que no está instalado. Ah, sí, instalado. Fíjense, este programa HTOP es un monitor de procesos y de memoria y de recursos del equipo. No recuerdo si yo lo instalé o si ya venía instalado dentro de las herramientas del sistema operativo. Si no estuviera disponible,
lo podemos instalar con sudo apt install htop. Que a mí en lo personal me gusta este monitor. Y si se fijan, si lo abrimos, lo ejecutamos, me muestra el uso de CPU en este momento, cuánta memoria está utilizando el sistema operativo. Tengo 212 megas de 1.5 gigas, no hay nada en swap, hay 17 procesos, 16 hilos corriendo, la carga promedio, el uptime, cuánto tiempo tiene ya mi máquina virtual ejecutándose, bueno, sí, mi equipo ejecutándose, y me muestran una lista. Me muestra una lista de los procesos, el usuario, cuánta memoria está utilizando, el tiempo que tiene ejecutándose, el consumo de CPU. ¿Sí? Y toda esta información normalmente el programa internamente puede hacer o puede obtener esta información del proc info, o CPU info, proc info, etc. De los procesos, todo esto. ¿Okay? En el directorio sbin, de hecho, hace poco, no, bueno, ya hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, hubo un cambio en este estándar de directorios y algunas de las distribuciones se vieron afectadas un poquito en lo que se hacían los ajustes en el cambio de este estándar de directorios de binarios y de sbin, recuerdo. Antes era user sbin, creo que sigue existiendo el user sbin, pero hubo un cambio de directorios. Recuerdo que varias distribuciones se vieron afectadas y que fueron mitigando de alguna forma, ¿no? Que hacías actualizaciones y ya se cambiaban. Y había programas que seguían buscando en la ruta anterior archivos binarios, y hubo un detalle por ahí, no recuerdo exactamente. Pero el directorio sbin almacena, exclusivamente almacena los ejecutables binarios, programas, aplicaciones usados por el usuario root. Los ejecutables en sbin son utilizados, por ejemplo, en el tiempo del boteo, para realizar alguna recuperación de boot. Si, por ejemplo, nuestro sistema operativo Linux tiene algún problema, normalmente nos ofrece una terminal de recuperación, donde podemos ejecutar algunos programas para poder acceder a nuestro sistema operativo o recuperar el sistema operativo, ¿no? Si se nos daña, por ejemplo, en algún reinicio, hace poco se me estaba actualizando mi equipo de trabajo y se apagó y quedó a la mitad la actualización. Se quedó cuando estaba actualizando precisamente los archivos del kernel y cuando la inicio me dice, hey, no encuentro el kernel, no puedo bootear. Y me daba una opción de, desde el grupo incluso, eh, entrar a una terminal para ejecutar algunos comandos y pues ver si lo podía arreglar así. Me tocó hacerlo de otra forma, pero este directorio normalmente tiene estos programas que son ejecutados solo por root. Ya habrá, dependiendo por otros programas, si se ponen o no en estas rutas. Por ejemplo, si los programas ejecutados en user son conocidos o se conoce o se sabe que son montados, is known to be mounted when there are no problems, sin user being. Programas que se ejecutan en after user, dentro de de las carpetas de programas que vamos a encontrar está el sbin, el user sbin, el user local sbin, y si los programas que se posicionan o se ponen dentro de este user local, user sbin, son programas que pues son no precisamente vitales para recuperar, ¿no? O para manejo de problemas. Y aparte dice, los locales instalados por programas del sistema deberían ser
puestos en User Local SBIN, ¿no? Cualquier otro programa que ya tiene menos relevancia va dentro del User Local SBIN. Pero podemos encontrar estos directorios. Vamos a darle una revisada aquí. CD, SBIN. Y encontramos, por ejemplo, dentro de todos estos, en el LS, podemos encontrar todo lo que veamos en color verde. Esto, si recuerdan los colores y todo esto, ya depende de las configuraciones de nuestra intérprete bash. Pero, por ejemplo, en Ubuntu, Debian, estos, podemos encontrar con un ls que nos ponen los programas, ya sean scripts o aplicaciones binarios, ejecutables en color verdecito. Si le damos un ls, L, vemos que la mayoría son programas, pueden ser binarios o pueden ser scripts, algunos enlaces simbólicos, pero dentro encontramos muchos programas que son vitales tanto para el boot o para resolver problemas, ¿no? Uno de ellos es el fdisk, el File System Check, el cfdisk, que son programas para administrar particiones, acceder a discos duros, a volúmenes, el cron, el group, group prob, group reboot, pig, group install, para manejar las interfaces de red, el lift down, el lift up, el init, nuestro sistema de inicio, y bueno, varios programas que son utilizados, si se fijan, todos pertenecen a root. No hay ningún programa que pertenezca a otro usuario, todos pertenecen a root. Son pues normales son vitales, ¿no? Para el tema de trabajar o iniciar nuestro sistema operativo. Este directorio SRB va a depender, a veces aquí sí creo que es una de las, es uno de los directorios que podemos encontrar diferencias, por ejemplo, en Red Hat y en un Debian, por ejemplo. En Red Hat dice, por ejemplo, el directorio SRB contiene información de sitios específicos servidos por tu sistema, en este caso Red Hat Enterprise Linux. Este directorio da a los usuarios la opción de meter sus datos para algún servicio en particular, como un FTP, el www hace de referencia a un servicio web, o el CBS, que era un sistema de control viejito, que casi no se usa. Dice, toda la información que pertenece a un usuario específico, debe de ir en el directorio home. Entonces, en distribuciones como Red Hat, CentOS, no sé si Fedora, pero Red Hat, CentOS me ha tocado verlo. Y, por ejemplo, instalamos un servidor web Apache, por ejemplo. Y el directorio donde el servidor web por default va a buscar, si instalamos un servidor web Apache y queremos metemos nuestra página web sencillita así, nuestro HTML, algunos JavaScript, CSS, el directorio donde normalmente va a buscar esos archivos en una distribución Red Hat, CentOS, va a ser dentro de este directorio SRB. Incluso en una distribución, por ejemplo, también como Arch Linux, que pues mi distribución está basada en Arch. Creo que es una de las... Sí, es de los directores que también maneja esos servicios, el FTP, un HTTP, si se fijan, dentro de mi equipo personal, dentro de esta ruta SRB, hay un directorio FTP, un directorio HTTP y un directorio de Luch, que es una aplicación. No recuerdo si es de Torrents, creo que es de Torrents. Pero bueno,
Ahorita en mi equipo, según yo, no tengo instalado un servidor web. Sí, está vacía la carpeta, el directorio de 0 HTTP. Pero, por ejemplo, es uno de los directorios donde estos servicios van a buscar estos directorios para servir archivos. Es un servidor web, FTP. Y, por ejemplo, en distribuciones Debian, Ubuntu, el directorio donde estos servicios van a buscar va a ser en var. Bueno, aquí debería haber un server, sí. Tenemos algo aquí, no hay nada aquí. Pero si nos vamos a var. Bueno, ahorita no tengo un servidor web instalado en mi máquina virtual, pero a diferencia de distribuciones, si por ejemplo instalamos un Nginx, un servidor web, un Apache, el directorio donde va a buscar por default estos archivos va a ser en var, www o algún otro directorio, ¿no? Igual si ponemos un SFTP, puede ser que dependiendo del servicio, el servidor que instalemos, nos ponga dentro de esta carpeta var en vez de un server. Ya depende, ¿no? De la aplicación y de las configuraciones que use. Pero una de las diferencias que van a encontrar, por ejemplo, en algo tan sencillo, tan común como un servidor web, por default, las Red Hat, CentOS, Arch Linux, lo vamos a encontrar dentro del directorio 0. Puedes ponerlo también aquí en un Debian sin problema. Simplemente ellos nos dan un default, un estándar, pero también no es obligatorio para estos detalles, ¿no? Por ejemplo, pero aquí todo eso pues sí, es interno. Dice, por favor, estén consciente que la información que actualmente se encuentra en var puede ser movida a ser en futuros lanzamientos. Okay. Creo que eso ya es propio de Red Hat. El directorio sys, y se utiliza este directorio, en este caso el sistema virtual que es específico del kernel internamente, donde aquí normalmente nosotros no vamos a interactuar con esto. Los sistemas virtuales o sistemas de archivos internos del sistema operativo, del manejo del kernel, todo esto, vamos a encontrar directorios y configuraciones dentro de este directorio. Aquí mencionan de un kernel versión 2.6, que es una versión muy antigua, pero pues que el Red Hat se caracteriza por ser una distribución muy estable, pero pues con versiones antiguas de programas y en este caso del kernel. Entonces, es un directorio que normalmente no vamos a entrar. El directorio user, aquí en este directorio ya podemos encontrar de nuevo configuraciones, binarios y otros archivos. Aquí nos dan un listado en forma de árbol de todos los subdirectorios que podemos encontrar en user, que se supone que es un directorio para almacenar ya programas, como lo veíamos en el contrario del SBIN, programas que ya son generales para los usuarios, configuraciones más generales de programas, servicios, etc., ¿no? Vamos a encontrar un user bin, un user etc. Al contrario del diagonal etc para configuraciones de programas y servicios, otros programas pueden guardar información en este user etc, haciendo alusión que son configuraciones más mundanas, podemos decir, ¿no? Include el tema de Kerberos, de seguridad, módulos en un user lib, un user local, y ya podemos encontrar múltiples directorios dentro de user. El user local, dice aquí, en la jerarquía usada por el administrador de sistemas cuando se instala software localmente,
esta ruta es la que se debe de utilizar, user local. Por ejemplo, programas que van instalando aplicaciones que no son tan específicas, tan vitales como las de SBIN o las de BIN, lo vamos a encontrar en user local bin. Si hablamos y vamos a nuestro user local bin, nuestra máquina virtual, no hay nada, no tenemos hasta ahorita aplicaciones que hayan instalado algún binario dentro de esta carpeta. A ver si user local, aquí sí debo de tener algo instalado, ¿no? Tampoco. No he instalado nada en mi máquina en user local bin. Incluso podemos encontrar dentro de nuestro home un local bin donde se van a instalar binarios ya propios de nuestro usuario. Por ejemplo, yo me muevo aquí, local bin. Tengo 3 binarios en mi local bin, que son de aplicaciones que yo instalé manualmente, que no se instalaron con permisos de sudo ni nada. No son aplicaciones instaladas del usuario. Una tengo que se vale en Etcher, un programa para crear USB booteables, quemar imágenes. Un programa que se llama PicoCrypt, que es otro programa para cifrar, y otro programa que se llama AKR, que era es una aplicación de seguridad para acceso. Pero, por ejemplo, está Home, Max, Local Share, Bao, Image Install, bla, bla, bla. Y sobre todo es un enlace simbólico que vale una Etcher hacia esta ruta. Igual el PicoCrypt, es una image. Pero pues cuando yo instalé estas aplicaciones, como no son accesibles para otros usuarios del sistema, sino específicamente de mi usuario, esta ruta de local bin, podemos encontrar binarios instalados para solo para nuestro usuario, que no son accesibles desde otro usuario, ¿no? Solo para nuestro usuario. Y vamos a poder encontrar un user local bin dentro de, bueno, un home local bin, pero son los objetivos de estos directorios bin. Dentro de user local podemos encontrar un bin, etc, games, include, lib, divex, bin, share, source. Múltiples programas instalan dentro de estos directorios configuraciones. En source podemos encontrar, si instalamos algunos paquetes y sus fuentes, podemos encontrarlas dentro de user local, etc. El directorio var dice, desde que, bueno, la FHS requiere a Linux montar dentro de user como este directorio user como solo lectura, cualquier programa que necesita escribir logs o acceso al otro directorio, spool o log directories, deberían de escribir directamente a este directorio. En el directorio var, como les comentaba, por ejemplo, en Debian, si instalamos un servidor web, las configuraciones, archivos que van a ser accesibles o van a ser servidos para ese servicio, los podemos encontrar dentro de var. Por ejemplo, dentro de var también podemos encontrar un directorio temp muy utilizado, var temp, para temporales de programas. Podemos encontrar ya múltiples programas, múltiples configuraciones o directorios que van a escribir logs del sistema, de la aplicación. Uno de las rutas más leídas es var log. Por ejemplo, dentro de este var log vamos a poder encontrar logs del sistema operativo, logs de servicios, hasta ahorita, por ejemplo, de nuestro manejador de paquetes apt, el de package, el journal, que es del sistema operativo, runit, de inicio. Vamos a poder encontrar, vamos a ver qué dice el cat readme. Y si estás buscando archivos de texto tradicionales en Barlog y ya no están, aquí hay una explicación de qué es lo que puede estar pasando o qué está pasando. Dice, tú estás ejecutando un sistema operativo basado con lo que les comentaba, ¿no?
el programa de inicio, el Systemd Based OS, donde el syslog, que es el log tradicional que podemos encontrar en muchas distribuciones o se manejaba en otras distribuciones, dice, ha sido reemplazado con journal, que es son los logs del sistema operativo, bueno, del sistema operativo manejados por systemd. Este journal almacena de igual forma y más información clásica de syslog. Dice, para hacer uso del journal y acceder a los logs recolectados, invoca el comando journal control, el cual mostrará en la salida los logs de forma idéntica en texto, en el formato de syslog, los que se encontraban en var log syslog. Antes, dependiendo ya de las versiones y las configuraciones de distribuciones, vamos a encontrar un log que se llama syslog. En las distribuciones que es, como lo menciona aquí, que ya utilizan este sistema de inicio, systemd, esta información normalmente se va en journal, y si nos movemos a este directorio journal, vamos al directorio, lo vemos, y nos da un system.journal, pero si lo vemos directamente así, aquí, por sudo, system journal, nos muestra, si se fijan, se ven todos esos caracteres raros. ¿Por qué? Y es algo que les mencionaba cuando ya les mencionaba el tema de las distribuciones que hacen uso de este nuevo sistema de inicio, systemd, y que muchos le tiran, es que maneja muchas cosas ya, no solo el inicio del sistema operativo, sino, por ejemplo, el tema de los logs y todo esto, y lo maneja en un archivo binario. Y te dice, si quieres leerlo correctamente, ejecuta el comando journal control. Si ejecutamos el comando que nos decía, journal control, ya nos muestra en el formato que podíamos ver antes en syslog, muchos de los logs de inicio del sistema operativo, y si tú estás viendo mensajes de otros usuarios, no puedes verlos, no puedes ver todos, ¿no? Ejecuto sudo control, ya me va a mostrar desde el inicio, podemos empezar a ver los mensajes desde que inició la máquina virtual. Incluso desde el inicio, desde que creé la máquina virtual, por ejemplo, aquí están logs del 10 de octubre. Y dice Vivox kernel Linux version, bla, 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 empieza a iniciarse la máquina virtual, logs del kernel. Que por ejemplo, si en algún momento sucede algo con alguna máquina virtual, alguna instancia, algún servidor, digamos, sucede un problema de que se crashó el sistema operativo, o se hubo un reinicio y algo falla, o algo está fallando en un inicio, la forma de ver, pues nos vamos a ir a estos logs. Más adelante no vamos a ver, pero bueno. Y nos muestra todo esto. Entonces, dentro de Barlog podemos encontrar múltiples directorios, archivos que vamos a encontrar, los logs de servicios, sistema operativo y otras cosas. Pero dentro de Bar también podemos encontrar ahorita les dije log porque creo que es de los más utilizados, pero pues podemos encontrar temas de mail, por ejemplo. Esto de mail, hay programas o ejecuciones cuando automatizamos con un servicio que se llama cron, podemos automatizar ciertas tareas que se ejecuten de forma automática cada cierto tiempo con el servicio cron. Podemos hacer que ciertos mensajes que se generan de estas ejecuciones se mandan a este directorio mail de var. Mail. Si tengo aquí, no sé, no tengo nada. Pero vamos a poder encontrar algunos mensajes. Y igual si instalamos algunos programas o servicios para envío de correos, este directorio var mail era muy utilizado para almacenar estos mensajes de correo, entonces sí. Entonces, hay
varios, ¿no? Hay muchas cosas que podemos encontrar dentro de esto y que pues ya dependiendo de lo que estemos buscando, pues nos tocará buscar archivos, configuraciones, logs dentro de esos directorios. Entonces, este bar es el último que se muestra, ¿sí? Y ya nada más es todo. Estructura. Es el sistema de archivos. Acá está. Se muestra completo. Se muestra. Avanzar. Vimos la mayoría de etc. Bueno, el directorio home, por ejemplo, en el directorio home es si manejamos usuarios en la mayoría de las distribuciones actuales cuando creamos un usuario y no especificamos lo contrario de que cree una estructura de un directorio home para ese usuario, lo va a crear dentro de este directorio home, ¿no? Por ejemplo, home, este es el directorio del usuario Vagrant, en este caso, y yo creo un nuevo usuario. Hay forma de especificarle, creo un nuevo usuario que no tenga un home, se puede, pero si no se le especifica, va a crear en automático una serie de directorios que dependiendo de las configuraciones que tenga nuestra distribución, puede crear simplemente un directorio home, perdón, directorio home el usuario, y dentro de este directorio home puede crear otra estructura de directorios y configuraciones, por ejemplo, el bash RC que les mostraba, esta estructura de directorios de un config, un local, un bash RC, puede que se cree en automático cuando creamos un usuario. Muchas veces lo básico que va a ponerte en el directorio de home es el bash logout, bueno, el bash RC, un profile y listo, si acaso. Es más, vamos a hacer la prueba de crear un usuario para ver qué directorios en automático, qué archivos crea para este usuario. Para crear un usuario de la terminal, vamos a utilizar el comando sudo add user test user. Con este comando nos va a crear, más adelante lo vamos a ver, hay dos comandos, add user y user add. Estos dos comandos nos permite crear usuarios, pero tienen sus diferencias. Si se fijan, yo ejecuto este comando con sudo, con permiso de sudo, necesito permiso de administrador para añadir un usuario. Le pongo el nombre del usuario y dice, añadiendo el usuario test user. Crea un nuevo grupo llamado test user, tiene el mismo nombre, le da un ID. Dice, añade este nuevo usuario al grupo que acabo de crear acá arriba. Creando el directorio personal home test user. Si yo no le especifique que no me crea un directorio home. Va a crear un directorio en home para este usuario. Y dice, copiando los ficheros desde etc scale. Y me pide una nueva contraseña para el usuario. Yo le voy a poner una contraseña. Cualquiera. Y ahí me empieza a pedir otra información, cambiando la información del usuario para test user. Introduzca el nuevo valor, pulse intro para usar el nombre completo, test user. Esto no es información obligada. Número de habitación, teléfono del trabajo, teléfono de casa, otro. Correcto la información en automático, sí.
Y dice, añadiendo nuevo usuario, test users, implementa Electra Group users, y bla, bla, bla. Hace toda una serie de pasos este comando add user. Crea un nuevo usuario, crea un nuevo grupo para el usuario, añade este usuario al nuevo grupo que crea para el usuario, copia, crea el home y copia de este directorio etc scale. Si recuerdan que era el comando etc, digo, el directorio etc era para guardar configuración. Vamos a ver qué es lo que hay en este etc que copia al directorio home, el nuevo usuario. cd etc scale. Y encontramos varios directorios, varios archivos ocultos, ¿no? Si recuerdan, en Linux, Unix, cualquier programa, directorio, archivo, que comience su nombre con un punto, lo maneja como un archivo oculto, no sé, por default. Tengo que utilizar el parámetro A para mostrar todos los archivos y me muestra un bash logout, un bash rc y un profile. Okay. Entonces, esperaría que cuando dice aquí copiando los archivos de tscale, va a crear el directorio, el home, y va a copiar esos archivos. Vamos a ver. Bueno, yo como usuario creo un usuario nuevo, ¿no? Test user. cd home, y aquí está el directorio test user. Si yo intento moverme desde mi usuario background a este al directorio test user, me va a decir que no tengo permisos. ¿Por qué? A ver, le doy un ls-l, me muestra los permisos del directorio. ¿Y qué permisos me muestra? Si recuerdan el tema de los permisos, las primeras tres caracteres son los permisos de a quién pertenece el directorio. Y dice, el directorio test user tiene permisos de lectura, escritura y ejecución, solo el usuario test user. Mi usuario background no tiene permisos de leer ni ejecutar nada dentro de este directorio. Entonces tengo que hacerlo o lo hago como root, o me logueo a este usuario. Yo como mi usuario background tiene permisos de sudo, puedo loguearme a otros usuarios sin saber su contraseña, o bien, si el usuario test user me dice, mi contraseña es tal, yo puedo loguearme a este usuario con el comando su, su, test user. Si yo, sin permisos de sudo, ejecuto esto, la contraseña que me pide es la contraseña del usuario test user. Ya sabrá si él me la comparte. Yo como la puse ahorita, lo voy a poner. Y si se fijan, cambia el prompt y ya me dice, hey, ya es como test user. Verifico dónde estoy y sí, ya me encuentro en el home de test user. Y si listo los archivos del home del usuario que acabo de crear, solo me muestra el bash logout, el bash rc y el profile, que son archivos de configuración. El bash rc tiene configuraciones de inicio de sesión intérprete. El bash logout no me acuerdo qué tiene, creo que es nada más información de cuando se hace un logout del usuario. Sí, por ejemplo, el bash logout tiene la configuración de qué es lo que va a hacer o qué va a suceder cuando el usuario salga de su sesión y va a ejecutar. Si esta variable es igual a 1, ejecuta un user bean clear console. Aquí no me acuerdo qué es en esta validación, es un if. Y ejecutas esto y ejecuta el clear console. Y listo. Cuando dejas la sesión, limpia la pantalla para incrementar la privacidad. Que no se vea nada de lo que estabas. Si yo, por ejemplo, salgo de la sesión de test user, me debería ejecutar ese clear console. Y no lo hizo. Bueno, lo hizo para el usuario de test user, para mi background, no, me regresó a la sesión de mi usuario background. Pero bueno,
Entonces, cuando añadimos el usuario dentro de este etc.scale, son archivos de configuración que cuando se crea un usuario, en automático los va a copiar a este directorio, ¿no? Entonces, acá está. Entonces, esta es la estructura, digamos, básica del directorio home, la estructura básica de los archivos, de un sistema de archivos de Linux. También lo podemos encontrar en Unix. El directorio temp es un directorio también que, este no viene documentado aquí, no me acuerdo haberlo visto. No viene y se me hace raro, porque es un directorio interesante también. Es interesante en la forma que maneja los permisos. A ver. Si se fijan, incluso se muestra con otro color este directorio. Y normalmente el directorio temp lo utiliza nuestro sistema operativo, como su nombre lo dice, como un directorio temporal, donde varios programas van a poder acceder, a pesar de que pertenece a root, si se fijan, en los permisos que podemos ver, tiene para todos los usuarios, tanto para el owner, para el grupo, para cualquier otro usuario, tiene permisos de ejecución, de lectura y escritura. Aquí podemos encontrar algunos directorios temporales del programa de systemd. Pero lo interesante es que yo puedo crear archivo de texto. No voy a crear con nada. Y lo va a crear, me permite crearlo con los permisos de mi usuario. Entonces, aquí los programas pueden hacer uso de este directorio temporal, que normalmente cuando apagamos la máquina se debe de, bueno, normalmente borra los archivos, incluso se puede borrarlos antes. Pero es un directorio que podemos utilizar para mover archivos, que dentro de nuestra sesión podemos utilizarlo para acceder a crear archivos temporales si estamos moviendo algún archivo, creando alguna compilación, en algún proceso que creemos en un script, decimos, mira, ahorita se crea un archivo temporal para tal cosa, y normalmente no tenemos que preocuparnos de tener los permisos y todo esto. Nada más confirmar. Pero voy a bueno, voy a hacerlo con su tiene permisos de escritura, digo de lectura, y archivo o la temp, y anterior temp. Okay. Entonces, es un, eh, es un directorio que nos va a permitir trabajar con archivos temporales, que puede ser muy útil en otras cosas, en scripts y otras cosas. Entonces, es un directorio bastante interesante y bastante útil cuando estamos trabajando. Incluso cuando hacemos operaciones, por ejemplo, de algunos tipos de operaciones
de procesamiento, incluso de copiar archivos o mover archivos grandes, este directorio puede ser utilizado. Y, a ver, ahorita no lo vamos a entrar tanto en este detalle, pero este directorio temp puede ser manejado como un sistema de archivos temporal. No me acuerdo dónde era. Los temporales. ¿Dónde era? No recuerdo. Igual en la próxima mañana en la sesión se los traigo porque ahorita no me acuerdo. Pero hay una forma de esos FS, son sistemas de ficheros temporales. Podemos manejar dentro de temp, de este directorio temporal, incluso podemos manejarlo como una partición o un sistema de archivos, e incluso podemos crear otros sistemas de archivos temporales en otros directorios, donde el sistema operativo puede hacer uso de estas características temporales. Y pues, esto es algo que ahorita no recuerdo exactamente, pero en operaciones de, por ejemplo, de mover, copiar archivos muy grandes, se puede utilizar este archivo, este directorio temporal para almacenar ciertos archivos, y también y por lo mismo se puede ocasionarnos problemas en el almacenamiento. Este archivo, este directorio temporal, que se puede llenar si estamos, a pesar de que tengamos mucho espacio, cuando hacemos operaciones de mover archivos, copiar archivos, se puede, como se puede utilizar como un espacio temporal, puede ser que los archivos se empiecen a copiar de forma temporal ahí, en ese directorio, y que nos llene el disco duro o la partición, el almacenamiento. Ya me ha pasado, ahorita, hace mucho no me sucede, era algo que pasaba en algunas distribuciones anteriores, o me pasaba a mí en la persona con distribuciones anteriores, pero sí me ha tocado detallitos así de que estoy moviendo o copiando archivos grandes, y dependiendo de cómo lo manejan. Muchas veces algunas de las configuraciones básicas de las distribuciones van a cambiar dependiendo del proveedor o de las imágenes que utilicemos en los proveedores de nube. Entonces podemos encontrar diferentes configuraciones, algunas configuraciones default que pueden cambiar. Por ejemplo, el tema de los temporales, por ejemplo, en una instancia virtual, llámese en un proveedor Amazon, Google Cloud, Azure, algún VPS. Cuando creamos nosotros una instancia virtual de ese tipo en proveedores, por ejemplo, una de las configuraciones que por lo menos no vienen activas por default es el tema de una partición swap. Y, por ejemplo, el tema de estos temporales y cosas así pueden cambiar en una u otra dependiendo de la configuración, y que muchas veces pues no depende de nosotros esas configuraciones iniciales, que posteriormente las podamos cambiar, pero pues hay que checar, no hay que estar pendiente de eso cuando trabajemos con diferentes imágenes de proveedores de nube diferentes, ¿no? Llámese un Google Cloud Platform. Cada uno tiene sus versiones de imágenes que normalmente tratan de hacer lo más sencillas y básicas posible, pero sí pueden cambiar algunas de estas configuraciones dependiendo del proveedor y pues las versiones de imágenes. ¿Okay? Entonces, bueno, en el tema de directorios y de esta estructura, ¿hay alguna duda, comentario? Digo, le di una leída, pero igual ustedes lo pueden tener ahí de referencia, ¿no? Se los compartí ya. No, Max, creo que no. Hasta ahorita ninguna duda. Ok. Permítanme un minuto. Regreso. Oye, vengo.
Listo. Perdón. Ok. Continuando con los comandos, ahorita, por ejemplo, algunos de los comandos que vimos, que no habíamos visto que utilizamos, fue el cat, Htop. Bueno, Htop ya es una aplicación aparte, pero dentro de los comandos básicos y para lo que sigue, que es el tema de manejo de archivos, un comando muy utilizado es cat. Este, ok. El comando cat, mencionaba, ejecutamos cat help. Es un comando que vamos a utilizar mucho y que nos permite visualizar y además también nos va a permitir manejar archivos o crear, editar archivos. Dice, en modo de empleo del cat, dice concatena archivos hacia la salida estándar. Sin fichero o cuando fichero es un guión, lee la entrada estándar. Ahorita que más adelante que veamos el manejo de archivos desde la terminal, que podemos modificar archivos, crear archivos. Por ejemplo, podemos utilizar este comando cat para que nos muestre la salida y que esa misma salida reutilizarla como una entrada estándar para otros procesos. Dice, el cat-a muestra todo, equivalente al BGT. Podemos ver las diferentes opciones que nos muestran. Nos puede incluso poder mostrar el número de líneas de un archivo de texto. Nos puede mostrar los caracteres de tabuladores si estamos trabajando con archivos de texto con tabuladores, con tabulación, llámese Python, llámese un YML. ¿Sí? Se muestran los contenidos del archivo, luego la entrada estándar. Bueno, este programa, este comando cat, lo vemos ahorita, es bastante útil para mostrar archivos o el contenido de archivos. Por ejemplo, aquí ahorita yo estoy en mi workbook, en mi notebook, perdón. En mi notebook estoy en el directorio de Jupyter. Firmo, sí, estoy en Jupyter Notes. Dentro de este directorio, Jupyter Notes, hay un archivo que es el de comandos básicos, comandos básicos, que es un archivo de texto con formato de un node, uno de IPYNB, este formato. Pero si, por ejemplo, yo le doy un cat, comandos básicos, al archivo, lo muestro, lo copio, va a mostrar el archivo, no deja de ser un archivo de texto plano con cierto formato. En este caso es un formato JSON. Y que en este caso el editor de Jupyter pues lo interpreta, lo lee y ya no lo muestra así como con las celdas y todo esto. Pero el comando cat me permite mostrar en la salida estándar, digamos en la terminal o en la salida estándar, que nos va a mostrar el contenido de un archivo. Y por default, sin ningún parámetro, me lo muestra así todo. Puedo ver el contenido de un archivo. Esto es bastante útil, por ejemplo, para ver, si quieres ver, por ejemplo, el contenido de un log completo, puedes darle un cat archivo.log y te lo va a mostrar completo. Entonces, es uno de los comandos más básicos y más utilizados. Vamos a ver alguna de las opciones, por ejemplo, el número de líneas.
y me muestra cuántas líneas tiene el archivo de texto plano. Son bastantes, son 364 líneas. Entonces, bueno, para no darle muchas vueltas, es uno de los comandos muy básicos, pero muy útiles, que permite mostrar. Si, si damos cat a un archivo binario, igual nos va a mostrar el archivo, pero pues ya nos mostrará los caracteres medio raros. A ver, el archivo bin, no sé bien. ¿Qué programa podría ser? Sí. Dentro del directorio bin, dentro del directorio de ese bin, hay varios. Hay varios que son, los podemos ver como aplicaciones o binarios aquí. Algunos son binarios compilados, algunos pueden ser un script de inicio, de que ejecute alguna otra cosa. Por ejemplo, este comando, este programa cfdisk, sí es un binario, digamos un programa. Sí lo podemos ver como un punto .exe en Windows, un binario compilado. Y al momento de yo mostrar el contenido de un binario, pues me va a mostrar ya internamente pues muchos caracteres raros. Me puede mostrar algo de texto, ya dependiendo del binario que sea. Podemos ver algo de información de estos binarios, pero pues la mayoría va a ser caracteres raros y algo de información. Entonces, este comando cat nos permite mostrar en la salida cualquier tipo de contenido de un archivo, digamos un binario o un archivo de texto plano. Los directorios no los muestran, te va a decir, hey, es un directorio, no puedo mostrar el tal. Pero un detalle que se menciona mucho en Linux es, en Unix, todo es un archivo, incluso los directorios son archivos. Por ejemplo, aquí el CAT no está tan de acuerdo con esto, pero es algo que nos vamos a encontrar en muchas documentación. Permítame tantito. Listo, perdón. Entonces, uno de los comandos más utilizados, y que cuando veamos, por ejemplo, la redirección de las salidas, qué es la salida estándar, qué es la entrada estándar, el estándar error, nos va a permitir jugar con estas cosas. Por ejemplo, si no tuviéramos, por ejemplo, un editor de texto, llámese Nano, y quiero crear un archivo de texto, Nano, tengo aquí un Jupyter y Start Jupyter. Cat. Quiero copiar el contenido del archivo startjupyter.sh, que es un script, es el script que inicia nuestro Jupyter. Pero no tengo un editor, por ejemplo. Si estoy compartiendo la pantalla, sí. Cat Start Jupyter me lo va a mostrar.
yo puedo redireccionar esta salida que me da el cat, que damos que era la salida estándar. Yo la puedo redireccionar hacia otra entrada. Cat start Jupyter. Copia start Jupyter.sh. Si ejecuto este comando, me va a mostrar, el comando cat va a mostrar en la salida estándar el contenido del archivo. Y con este carácter voy a hacer una redirección de la salida estándar hacia un archivo nuevo que se llame copia startjupyter.sh. Me lo debo de crear. Ejecuto lsl. Veo un nuevo archivo que se llama copia startjupyter. Si veo el contenido, veo que tiene el mismo contenido. Se hizo una copia. Lo que hice literalmente no fue copiar, crear un archivo copia con el comando cp, ahorita lo vamos a ver, sino redireccionar la salida estándar hacia un nuevo archivo. Por lo pronto, para la próxima sesión, vayan buscando redirección de salida Linux. Redirigir entrada y salida. Busquen información de qué es, cómo se maneja. Mañana la vamos a ver. Y aprovechando este tema de redirección de salida, el comando cat lo podemos utilizar para redireccionar salidas. Hay un comando netcat para el manejo de paquetes de red, muy parecido a lo que es cat, pero para netcat, que también se pueden hacer un uso bastante interesante de este comando netcat para varias cosas. Ahorita los veremos. Pero, bueno, aprovechando, ya que vamos a entrar al tema de manejo de archivos con redirecciones de salidas, vemos el comando rápido antes de irnos. Otro de los comandos más fáciles, más sencillos y que más básicos podemos encontrar en el manejo de archivos, el comando cp. Cuando queremos copiar archivos en el terminal, vamos a utilizar este comando, por ejemplo, el comando cp, que nos dice, botarlo desde acá. Modo de empleo, nos permite copiar archivos, directorios, y su uso, el empleo, la forma de emplearlo, es definir una fuente y un destino, un origen y un destino. Dentro de las opciones que vamos a encontrar y que podemos utilizar, es el parámetro A, para preservar algunos atributos, digamos, permisos, horas de modificación, otras cosas. Otro que muy utilizado es el tema de recursivo. Por ejemplo, si nosotros queremos copiar un archivo, simplemente definimos el origen y el destino. Pero si queremos copiar un directorio, tenemos que decirle o especificarle que nos copie recursivamente el contenido del directorio, porque si no lo hacemos, dice, pues voy a copiar, pero el directorio es una cosa y el contenido del directorio es otra. Entonces, cópiame todos el contenido del directorio o solo copia el directorio. Vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, a ver, aquí ahorita en mi directorio Notes tengo el archivo IPYNB
un directorio .git y el directorio de checkpoints interno del notebook, ¿no? Si yo quiero hacer una copia de este archivo, lo puedo hacer con el cat, pero pues no es la idea. La idea es utilizar el comando copy, comandos, el archivo, la fuente, el origen. Aquí podemos utilizar una ruta específica hacia dónde queremos copiar el archivo, por ejemplo, background. Si no especificamos un nombre de archivo diferente, lo va a copiar con el mismo nombre. Pero podemos darle un nuevo nombre, comandos. Va a copiar el archivo hacia esta ruta y con este nombre. Y nos vamos a la terminal. Y está comando IPYNB, el archivo que acabo de copiar. Pero si yo quiero copiar un directorio, por ejemplo, quiero copiar el directorio .git, por alguna razón. Si le doy copy.git home background y con el otro, con otro nombre que sea, en vez de .git, se llame git, el home background. Aquí estoy tratando de copiar un directorio. Si lo copio, si lo doy aquí, me dice, oye, es un directorio y no especificaste que sea de forma recursiva. Vamos a omitir el directorio. Me marcó un error. Me marcó un 1. Si yo aquí veo, no se copió el archivo, no se copió el directorio, perdón. Tenemos que decirle, al ser un directorio, cópiame de forma recursiva, con todo lo que puede contener. Aunque el directorio esté vacío, vamos a especificarle que sea de forma recursiva. Puede ser que un guión R minúscula o R mayúscula. Ya no me marcó ningún error. Y si vamos acá, aquí está mi directorio Git. Y si me muevo a este directorio, debe de contener todo lo que tiene el otro directorio donde lo copie. Entonces, es algo muy básico. Copiar archivos con el comando copy, bueno, cp. Y pues ya dependiendo, por ejemplo, el tema de los enlaces simbólicos, crea enlaces simbólicos en lugar de copiarlos. Ya cuando veamos otros ejemplos del el comando para crear estos enlaces simbólicos, cómo podemos copiar un enlace simbólico, que crea un enlace simbólico antes de copiarlos, o sea, que se crea uno nuevo. El tema de preservar los atributos, llámense, por ejemplo, L. Dentro de los atributos que copiamos, tiene la fecha y la hora, 20:54, se copió esta hora, pero podemos hacer que no copien solamente los atributos, una copia de seguridad existente, no, ¿dónde está? Quiero que preserve los atributos, los timestamps, aquí está, igual que preserve mode. Por ejemplo, yo quiero que se mantengan los atributos como el ownership, los modos, los timestamps. ¿Qué son los timestamps? Es la fecha de creación o la última modificación, cosas así, que pueden ser en ciertos casos necesarios, pues habrá que ver qué opciones nos da el comando copy. Pero es una de las opciones que nos podemos encontrar en la necesidad de mantener los atributos. Por ejemplo, aquí el attributes only no copia los datos del fichero, solamente los atributos. Pero cuando yo se copió el directorio, se copió o se creó un nuevo directorio, ¿no? Copia, al fin y al cabo, pero cambian los atributos. El timestamp cambió. ¿Qué quiere decir? El timestamp es la última, la fecha y hora
de último acceso, de creación, etc. Pero podemos hacer que se mantenga. Aquí fue este 854, pero si nos movemos a Jupyter CD, veamos que el CD nos mueve el home, CD Jupyter. Aquí está Notes. Fíjate, el timestamp del archivo, el del directorio original en este caso, el .git, tiene un timestamp del 16 de octubre a las 8:52. Y el nuevo que me creo, pues es de hoy, del 23 de octubre a las 8:54. Vamos a ver el preserve. No, preserve, no conserva los atributos. Por omisión, no, ok. Usamos la opción larga, guión preserve, y dice guión preserve y una lista de atributos. Dice, por omisión, si omitimos qué lista de atributos, va a mantener el ownership, el mode, el timestamp. Atributos adicionales, contexto, links, otros atributos, etc. Otros, todos. Vamos a dejar por default todos. Y que se llame git new. Aunque no sé. Vamos a ver. Y fíjense. Digo, esto no es muy común, pero se puede dar el caso si estamos realizando alguna cosa y queremos, por alguna razón, mantener los atributos, el timestamp o cosas así. Incluso si, por ejemplo, copiamos, ahorita estoy haciendo copia de archivos desde mi usuario, pero si lo hiciera desde otro usuario o desde root, ¿qué pasa? Se mantienen estos permisos de los archivos, se crea como con permisos de root, ¿qué pasa, no? En este caso, agregamos el preserve, puede ser útil. Creé una nueva, bueno, se creó una copia con este nombre git new, y a comparación del otro directorio git que copiamos anteriormente, en este caso se preservó lo que les comentaba, dentro, aparte de los modos de quién pertenece, permisos, etc., se mantuvo el timestamp. Dice que esta carpeta git new, su último acceso, creación, etc., fue del 16 de octubre a las 8:52. Entonces se mantienen esos atributos extras. Es una opción que le han estado poco, pero se ha dado el caso y no está de más conocer. Hay más opciones que dependiendo de las necesidades, pues podemos acceder a ellas. Y a ver, aprenderse todo esto de memoria es muy difícil. No digo que sea imposible, pero es poco posible o poco probable que necesitemos aprendernos todo esto de memoria, pero saber dónde buscar, cómo buscar, qué opciones hay. A lo mejor dices, a lo mejor alguna vez lo leí y por ahí ya tengo la noción de, necesito cuando se copien esos archivos, se mantengan o que se hagan con estos atributos, etc. Entonces es importante saber dónde buscar y cómo conocer. No se preocupen, tampoco es aprenderse de memoria todos estos comandos, son demasiados, pero pues saber dónde buscarlos y por dónde buscar es lo más importante. ¿Okay? Entonces, pues hasta aquí lo dejamos. Vayan checando este tema de la redirección de salidas y de entradas de Linux. Mañana vamos a ver. Y pues es muy útil, por ejemplo, precisamente para copiar archivos, incluso para crear si estamos ya manejando, si vamos a crear un script o queremos automatizar ciertas tareas, esta redirección de entrada y salida es muy útil, por ejemplo, para un programa que genera una salida en pantalla, utilizar esa salida como una entrada de otro programa, ir concatenando diferentes resultados de aplicaciones
en terminal o que generan archivos o salidas, ir concatenándolas, esta redirección pues es bastante útil, ¿no? Vayan checando eso y mañana lo checamos, o mañana lo vemos en la sesión. ¿Está aquí alguna duda? ¿Comentarios? No, Max, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Sí, aquí me pidió, le comparto el... Según yo se los había compartido, pero si no, se los comparto. Bueno, antes de, bueno, si ya se fueron, antes de cerrar la llamada, en Discord les compartí un cheat sheet, una chuleta, como es en español, un archivo de los comandos, de los comandos básicos y que hemos visto y que a lo mejor no alcanzamos a ver todos, pero es un PDF de los comandos más utilizados, qué es lo que hacen, cómo funcionan. Entonces, denle una checadita. Sirve tener estos archivos de cheat sheets como referencias para, ¿cómo era este comando? Lo buscamos ahí y ya vemos, ¿no? Entonces, chequen lo que les comparto, los archivos y links. Y se van compartiendo aquí por Discord, ¿sale? Ahora sí, muchas gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.